que se pueda explicar bien. Y acá tenemos todo lo whisky. Este es el orden, creo que les llegó a ustedes, si no cualquier cosa lo repasamos. El orden es primero Jameson, después el Johnny Rojo, después el Glenlivet 12, después el Doble Black de Johnny Walker, no tengo acá la botella, un percance. Después el Jim Beam y después el Jack Daniels. Ese viene a ser el orden. Sí, por favor, hoy tomar bastante agua. Si tienen algún pancito, lo que sea para sumar queso, todo es bienvenido. Así que bueno, comenzamos con alguna pregunta que quedó de la clase anterior. Se la respondió, se la mandamos, pero igual lo chequeamos. Por el tema del tequila, del agave azul, que era, en realidad, bueno, es una planta y el agave azul es el término botánico que tiene la planta, se llama agave azul tequilana Weber, y que es la planta exclusiva para elaborar tequila. Por eso se la denomina agave azul, porque tiene un color azulado, sus hojas y demás. Y el mezcal, que es el primo hermano del tequila, es con un agave, pero espadín. Los agaves son una familia. El azul para el tequila, el espadín para el mezcal. El espadín, pues las hojitas son más finitas, más chiquitas, y tienen como una espadita. Por eso se le llama agave espadín, pero eso es para el mezcal, que se lleva a los años. Así que bueno, esa fue la pregunta, la duda que había quedado de la clase anterior. Así que bueno, hoy comenzamos con whisky, es muy amplio el mundo del whisky. Y creo que junto con el gin son las dos bebidas que ustedes tienen más masivas, sacando el vino, ¿no? Más masivas en el local. Así que bueno, y muy variadas. También otro precio, porque podrán tener 60, 70 botellas de gin, pero la más cara va a estar en 10, 12, más o menos, con valor de que podría ir 2.000. En cambio, el whisky, la variedad es mucho más abierta, ¿sí? De 3.000, 4.000 pesos hasta 50, 60, creo que el Johnny Rojo es uno, el Johnny Rojo, el Johnny Blue, el otro color, uno de los más caros. Así que, pero bueno, vamos a ver así rápidamente lo que es un poco la elaboración y después los diferentes estilos de whisky, ya que es importante para que ustedes puedan, con un cliente, poder aconsejar o orientar dentro de la compra, ¿no? Bueno, primero siempre bastante agua, ya desde ahora bien hidratados, y vamos a empezar con el Jameson, no a tomar, pero sí a explicarlo todavía. El Jameson es Jameson, como te escribo. El Jameson es un whisky irlandés. En realidad, la historia de los whiskies nacen en Irlanda, allá por el año 400, 500 aproximadamente de nuestra era. Y un pequeño recuento que siempre hago, que con lo que nos queda en la memoria, es que llega a Irlanda un monje, o varios monjes, a evangelizar, a llevar la palabra de Cristo, cuando en ese momento tanto Irlanda como Escocia, todo el Reino Unido, incluido Inglaterra, el más importante de los países, o el más grande, no tenían una religión, eran politeístas, creían en muchísimos dioses, como era costumbre todavía en ese momento, ¿no? Vuelvo a decir, 400 a 500 años, en el año 400, 500 de nuestra era. Los monjes que se portaban mal, por castigo, los mandaban a lugares muy difíciles. Irlanda era una islita perdida por allá. Así que fueron los monjes a evangelizar, y la forma de evangelizar era en el campo, más que en las ciudades. Peor todavía, mayor castigo. Y así fue como estos monjes que tenían las características de saber hacer vino, hacer cerveza,
tenían la capacidad de todo lo que es cosecha, siembra. Bueno, llega al campo, lo más que hay en Irlanda es cebada, es prácticamente el único cereal que podían encontrar, ya que la cebada es el cereal más resistente al clima, sea frío, lluvioso, calor, altura. Con la cebada yo tengo harina, con harina tengo pan. Cuanto más cereales tuvieran, más harina, más pan para comer durante especialmente los largos inviernos. Entonces, si iban estos monjes y le explicaban cómo, vamos a suponer, de una hectárea sacaban 5.000 kilos de cebada, y estos monjes les enseñaban diferentes cultivos para que en vez de 5.000 tuvieran 7.000, bueno, estoy tirando números así por ejemplo, nada más. Entonces ya significaba que venía una persona y me enseñaba a cultivar mejor. Si a eso le sumo que ya obviamente los irlandeses conocían la cerveza, era el líquido que se hace a base de la cebada, de los cereales. A mayor cereal, mayor cantidad de cerveza. Lo que le explicaban las técnicas de filtración o de perfeccionamiento en la elaboración de la cerveza, los monjes también hacían que se pudiera aprovechar un poco más esa cerveza. Cerveza que vuelvo a decir, retomando tiempo atrás, reciban a entender el proceso de fermentación en 1870, de ahí a partir de la creación del microscopio, de las levaduras y de Louis Pasteur. Pero bueno, la cerveza se hacía cebada, muy buena cerveza, pero tenía un problema que era su vida útil, no existía gas heladera. Vivía bastante, por decir de alguna forma, la cerveza por el clima, pero bueno, se volvía a contaminar y se ponía agria. Por lo consiguiente, ahí directamente no la tomaban o la tiraban o regaban parte de sus campos con esa cerveza agria. Me imagino que la iban a tomar hasta el último momento, porque el alcohol estaba. Los monjes lo que llevaron, además, para perfeccionar la cebada, posteriormente la cerveza. Y el otro es el famoso alambique de cobre, que tengo acá desarmado, ¿sí? Chiquitito. Entonces, ¿qué hacían con su cerveza cuando se les estaba por echar a perder? Vamos a poner el vaso acá así. ¿Qué hacían ellos? Como que me tape la cara, bueno, más lindo el alambique, así lo explico. Ellos colocaban la cerveza acá, la destilaban y lo que obtenían era un aguardiente, o sea, un alcohol incoloro, pero de mayor graduación alcohólica. Si yo coloco una cerveza acá de aproximadamente 8 a 10 grados, como mucho, como el techo de 10 grados, voy a obtener alcoholes de más o menos 25-30% de volumen alcohólico. Ya bastante fuerte. Si yo lo destilo 2 veces, o sea, si lo que está acá lo vuelvo a destilar, ¿se acuerdan del proceso de destilación? Lo vuelvo a destilar, voy a llegar a los 50, 60 y hasta una tercera destilación puedo llegar hasta los 90, lo cual en general es muy difícil, pero se llega a 70, 80 tranquilamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer me voy a poner acá, si no me tapo la cara. Les enseñaron a hacer una destilación, les llevaron los alambiques, que los monjes los traían, acuérdense, del Medio Oriente, y esa cerveza que se estaba por echar a perder, o porque había sobreproducción de cerveza, porque había sobreproducción de cereales, se destilaba y esa bebida que se obtenía se denominó uskeba, que en gaélico, el idioma que tenía en Holanda, significa agua de vida, porque era color del agua, ¿sí? Como tengo acá, es el coloro, ¿sí? Pero al venir de un monje era como de la vida, agua bendita y todo lo demás. La ventaja era que yo se lo podía guardar todo el tiempo que quisiera y se podía tomar tranquilamente en invierno para pasar esos largos días de frío. Así que bueno, los monjes, aparte de todo esto, también les enseñaron a perfeccionar la cerveza, los cultivos, a introducir esta bebida. Y también otro pequeño detalle era que con todos los residuos que a mí me quedaba de la cerveza, porque el cereal no desaparece, antiguamente los campesinos lo usaban como abono, lo tiraban en las mismas tierras,
Y los monjes dijeron que eso era una comida realmente muy interesante, no para el ser humano, pero sí para las ovejas, para el ganado. Así que comida balanceada para las ovejitas, a engordarlas, cosa que en invierno yo tenía pan, cerveza, destilado y las ovejitas más gordas. Y de esa forma podía, digamos, vamos a dejar esto acá, podíamos tener más alimentación. Bueno, imagínense a esos campesinos muy rudimentarios, que viniera un monje, le explicara todo eso, y después el monje le decía, existe un solo Dios, que se lo demuestra con el famoso trébol de 3 hojas, en donde, no tengo un trébol acá medio difícil, pero el trébol donde Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una sola persona, que es Jesucristo. De esa forma se convenció a todos los campesinos, así que todos contentos, total, tenía más pan, más cerveza, más. Dijeron que sí, así entra el catolicismo en Irlanda, especialmente. Y uno de esos monjes, que nosotros siempre festejamos en marzo, es San Patricio. Nosotros festejamos el Patrick Day. Bueno, San Patricio es uno de los monjes, es uno de los fundadores de todo lo que es el catolicismo en Irlanda, y que es uno de los patronos de Irlanda, tiene una de las catedrales más grandes que hay, junto con él, St. James y otros más, que son como nombres reconocidos. Pero bueno, más que nada esta historia, yo me gusta contarla porque para que entiendan cómo el catolicismo, de la mano del alcohol, tanto sea la cerveza como del whisky posteriormente, o esa agua de vida, puede convencer. De ahí se dice que arranca en Irlanda y que con el tiempo de un par de años pasa a Escocia. Son países vecinos prácticamente. Se ve una costa de la otra. Así que se pasa seguramente de la misma forma. Los mismos monjes católicos sí hicieron más fuerza o fueron más fuertes en Irlanda que en Escocia, ya que, bueno, Escocia sigue dependiendo todavía de Inglaterra y Irlanda se ha independizado, al menos una parte. Así que, bueno, los escoceses hicieron exactamente lo mismo, la diferencia en que Irlanda destila 3 veces y los escoceses 2. Al alcohol que se llega, tanto en la tercera destilación, siempre cobre, como la segunda de los escoceses, es aproximadamente la misma altura, lo que se les dice, el mismo porcentaje, entre 70 y 75 grados de alcohol, no lo llevan a 90 y pico. Ahora, en ese momento lo llevarían a lo que saliera. Porque también yo quiero mantener algo de ese origen de la cebada. Entonces, son 2 las diferencias. Siempre y cuando hablemos de un single malt, significa 100% cebada, como la cerveza premium, 100% cebada, solamente ese grano. Eso hace destilado en un alambique de cobre un single malt. Ahora bien, nosotros habíamos visto un poco, para recordar atrás, en 1850 aproximadamente, en esos años aparecen los alambiques de acero inoxidable, y ahí es donde empiezan a hacer los 2 estilos de whisky. Cobre, single malt, acero inoxidable, whisky de grano. Cuando yo hablo whisky de grano, hablo de cebada, trigo, maíz, centeno, que en realidad generalmente es cebada y trigo para lo que es Escocia e Irlanda, pero bueno, puede ser otro tipo de cereales. En este caso es, por ejemplo, nuestro Jameson, el primer irlandés, es un blend. Tiene whiskies que pasaron por el alambique de cobre y whiskies que pasaron por el alambique de acero inoxidable. Por eso tiene un nombre bastante fácil, Jameson, porque en realidad era un apellido, John Jameson, que era un vinotequero, al igual de lo que era Johnny Walker, que ahora lo vemos, que a él le llegaban todos los whiskies de diferentes zonas. En una época Irlanda tenía más de 1000 destilerías, hoy estamos en las 10 aproximadamente,
Pero bueno, en una época Irlanda fue el número 1 del mundo hasta que apareció el acero inoxidable, y eso hacía que su whisky con la tercera destilación y después guardados un poquito en el barril, meses, porque era el transporte, no se lo pensaba como para añejar y mejorar la bebida, hace que sea un whisky más suave para tomar. Vamos a arrancar directamente, así que tomen un poco de agua, así vamos hablando de uno y vamos hablándole a uno, porque si no se va a hacer. Es importante estar hidratado para el whisky y es importante tener la boca fresca. Si tienen las galletitas, es el momento de comer, los pancitos, nada de asado todavía ni cosas claras. Vamos por el Jameson. Voy a poner la botella así lo van identificando ustedes. Lo pongo al lado de la red. Es un whisky irlandés, un blend, y realmente está muy bueno como whisky para ingresar al mundo del whisky, porque es un whisky en boca, no quiero decir la palabra suave porque tiene 40 grados de alcohol, no va a ser tan suave, pero sí para el mundo del whisky es más amable, como se dice en los vinos. Es un producto más amable, más fácil de tomar. Eso no tiene nada que ver con la calidad, simplemente es con el estilo del whisky. Hay que saber separar eso, calidades con estilos. Entonces, es muy bueno como whisky para abrir la puertita. Entonces, aquella persona que viene y dice, no, mira, no soy muy tomador de whisky, no me gusta, o he probado whisky y no me gustan, realmente por ahí han probado algunos nacionales y demás, los industriales, y bueno, esos pican un poco más. Por lo tanto, este es muy bueno y tiene una relación precio-calidad muy interesante. Sea el Jameson o cualquiera de los irlandeses. Así que bueno, no le voy a prestar mucha atención a los colores porque bueno, se usa caramelo para equilibrar colores, pero sí es un whisky que no te dice nada en la etiqueta. La ley te habla de mínimo 3 años, si no dice nada, tiene más de 3. La empresa dice que tiene aproximadamente entre 6 y 7 años. Vamos a tomar lo que dice la empresa, que es una empresa seria, porque Jameson pertenece a Pernod Ricard. Así que, y es el whisky irlandés más vendido de todo el mundo, esta etiqueta, la clásica. Después hay otros que dicen IPA, Stout, el Black, bueno, esos modifican, después vamos a ver la barrica. Vamos a ir primero un poco a nariz. Estos son interesantes para poder sentir aromas diferentes, que por ahí no me pasaba tanto en algunas de las otras bebidas, porque se va a sentir mucho la madera, ¿sí? Tengan en cuenta que la madera, en cualquier whisky, esto está hecho por los maestros mezcladores, por los maestros blender, los maestros distillery, es entre el 60 al 70% del producto final. Así que miren si es importante la barrica, ¿no? Vamos a probar un poquito. Lo toman. La verdad que es un producto, lo estoy tomando puro, 40 grados, a temperatura ambiente, y la verdad que es bastante amable por eso. Yo sé que seguro por ahí a alguno de ustedes le ha picado, pero bueno, primero hay que entender que son las 2 de la tarde, un día de semana, por ahí no están acostumbrados a tomar whisky, yo sí, entonces es un producto realmente, relación precio-calidad es impecable. Y la verdad que es muy bueno como, lo vuelvo a decir, como la puertita que me abre al mundo del whisky. Yo sigo hablando y sigo sintiendo todos los aromas. Se siente como notas de caramelo, dulzor, vainilla, toda la madera. Así que obviamente siento el calor por los 40 grados, pero la verdad que está muy rico, por decirlo, muy sabroso. ¿Cómo se debe tomar? Si ustedes ven cómo lo tomo, te pregunta el cliente. Bueno, todos los whisky van a ser casi todos iguales, pero arrancamos por este. La gente va a estar reacia a agregarle un chorrito de agua como podemos hacer nosotros por ser una cata profesional. Pero bueno, un hielito y nada más. Un hielito o un cubito casero, no un rolito ese gigante,
un cubito casero, un de los cuadraditos de cubetera, va a alcanzar para una medida. Una medida, estamos hablando siempre de un chupito, de aproximadamente 60 mililitros, eso es la medida. 2 onzas, 60 mililitros, un chupito. Ya que no van a difícil que tengan este tipo de copas. Entonces, con un hielito, lo dejo. Mi forma, si yo lo quiero tomar que esté fresco, le pongo un cubito, dedo o algún mezclador y saco el cubito y lo tiro. O sea, lo que estoy haciendo es refrescando el whisky con temperatura e hidratándole, agregándole agua. Lo estoy rebajando en alcohol y lo estoy refrescando, enfriando. Entonces, es como si hubiera usado agua. Pero la gente no le tiene más miedo al agua. Entonces, con un whisky, o si no, si lo dejan, pero es para que no quede aguachento después, ¿no? Pero realmente es un whisky para tomar como aperitivo 100%, ¿sí? 100% aperitivo. Coctelería se usa mucho, con alguna gaseosa como Sprite, obviamente Coca-Cola, con alguna tónica, con jugo de limón, jugo de naranja. La verdad que es muy versátil este whisky. Así que bueno, yo le voy a agregar unas gotitas de agua para ver, muy poquito porque recuerden que esté suave. Ahí está. Lo mezclo. Y yo lo que me sucede es que pierdo el alcohol, mejor, y siento unas notas dulces que no sentí antes, como frutal. Como algo de manzana, de pera, esas frutas que se van a encontrar siempre en los whiskies, que son frutas dulces, pero a su vez son ácidas, y la como, una manzana verde. Pero muy, muy interesante. Pero gotitas nada más, agua fría. En boca queda mucho más liviano, pero la verdad que en el aroma cambia muchísimo. Así que bueno, John Jameson, un irlandés que comenzó hace mucho tiempo y que hoy es el whisky americano, perdón, el whisky con E, porque así son los irlandeses para diferenciarse de los escoceses. Diferencia tres cosas. ¿Se pilló? Me quedo callado. Ajá. ¿Volvió? Bueno, me parece que se pilló recién, así que bueno. Se está moviendo la gente por lo que veo ahí. No importa, todos te van a ver. Ahí está. Ahí estamos. Espérame que me voy a estar. Así. ¿Y? Bueno, seguimos. Un problemita de internet. Así, entonces seguimos. Bueno, quedó justo la flechita en el medio de mi cara, hay una de acá, yo la veo. Decía de las tres diferencias más grandes que hay entre el irlandés y el escocés. Primero, siempre primero el irlandés, ya que se considera que fue el primero, ¿no? Tiene 3 destilaciones el irlandés cuando tiene 2 escocés. Coincidencias que los dos pueden ser o single malt o blend. 100% cebada, cobre o whisky de grano en Torres. Después, otra de las diferencias es, en especial, las letras. Por ejemplo, es Irish Whisky, el irlandés Irish, y el otro es Scotch Whisky. O sea, el irlandés utiliza la E. Quedó primero esa palabra, los escoceses para diferenciarse le sacaron la E y dejaron la Y, como está acá. Whisky, esto sería escocés. Y tercero, una de las cosas que
no utilizan, uno de los insumos que no utilizan los irlandeses y sí los escoceses es la turba. Es ese famoso carbón vegetal que tiene Irlanda, tiene cantidad, que se saca de las turberas, o sea, son muy pegadas a la mar, como pequeñas montañas al lado de los médanos, a metros del mar, y esos ladrillos se dejan secar, se sacan con una pala larga en la primavera, se dejan secar en el verano y se utilizan en el invierno como carbón vegetal. No es lo mismo, es natural, arde muy mal, hace muy poco fuego, hace mucho humo, pero bueno, en esa época era lo que había y se tenían que arreglar con eso. Pero ese humo que hace es un humo salado, no es un humo dulce como puede suceder con la madera. Entonces, si yo en un whisky encuentro ahumado pero dulce, tiene que ver la barrica, cuando es ahumado y salado, tiene que ver la famosa turba. Los irlandeses no tienen sus whisky, sí tienen la tierra, pero no los utilizan, y los escoceses lo utilizan mucho, dependiendo de alguna zona en especial, como una islita que se llama Islay. Pero bueno, sí vamos a encontrar una nota de esa en el segundo, que es el... Yo no es que me tomé toda la botella, esta botella de todas las muestras que están ahí, si no van a pensar que... Bueno, acá entonces, diferencias. Estamos hablando de dos destilaciones, acá hay turba y la I griega, whisky, como lo que te escribe, el irlandés no. Después coincidencias, los dos tienen un mínimo de 3 años de añejamiento por ley, los dos utilizan barricas de roble, ¿sí? Este tipo de barricas usadas, no tienen ningún problema, algunas nuevas también, y que también cuando lo colocan, lo añejan, el alcohol no supera el 70%. Así que, digamos que tienen varias coincidencias, más allá de los granos y los métodos de destilación, sí diferencia la cantidad de destilación. Pero bueno, acá en este caso vamos por un escocés, el escocés más vendido, en este caso la marca más vendida, Johnny Walker, de etiqueta roja. Allá hicimos antes con el Jameson, el primero, el más vendido. Estos son pequeños tips que me pueden llevar, ayudar para vender. Acá sí, ya sí, voy a disfrutar un poco más de agua. Después ustedes, igual, todas las preguntas que tengan, ¿saben? Las escriben ahora y después se las vamos a responder, porque el wiki es muy amplio. Bueno, acá tengo, Johnny Walker era también un vinotequero, escocés, como John Jameson. Le llevaba whisky de todos lados y bueno, en el fondo agarraba barrica 1, 2, 3, 4, 5, empezaba a mezclar y así nace un poco el blending. Primero era un blend de maltas, que es una categoría que las hay. Blend de maltas, por ejemplo, puede ser el Monkey Shoulder, creo que lo tienen, y el Johnny el Green, de 15 años, el Johnny Walker Green. Ese es un blend de maltas, ¿no? O sea, se mezclan maltas, no hay whisky de grano. Se mezclan diferentes destilerías. En este caso era lo que primero hacía Johnny Walker y demás. Después, cuando apareció el alcohol de grano, el whisky de grano, bueno, a mezclar un whisky más ligero, más liviano, más fácil de tomar, más fácil de hacer, con los whisky de Malta que eran más poderosos. Entonces, los single malt, ¿no? Los de Malta. Así que acá vamos a poder encontrar alguna notita más de humo, más ahumado. Tiene una nota de turba muy leve, muy leve, pero la tiene. Siento un cierto dulzor. No dice nada en la etiqueta, así que sabemos que más de 3 años también. La empresa está hablando de unos 6, 7 años. Pero la ley me dice más de 3. Si no dice nada, más de 3. Si fuera el Johnny Black, por ejemplo, el 12, bueno, yo sé que hay todos los whiskies que tiene, que pueden ser 20, 30 whiskies, sean de Malta o, o cobre, o sea, de grano. Me muevo la cabeza así para las dos alternativas. De grano o acero inoxidable, ninguno puede tener 11 años ni menos. Puede tener 13, 14, 15, sí,
Realmente algunos más tienen, pero no pueden ir para, si dice 12, de 12 para arriba. Ni uno de 12 para abajo. Eso es ley en Escocia y en Irlanda. Bueno, tampoco implica demasiado, porque por ejemplo, como decíamos, el Johnny Azul no tiene una edad. Sabemos que es más de 30, 40, 25, tiene un mix de whisky realmente de muy alta calidad, pero no dice nada en su etiqueta. O sea, si voy a lo duro, a lo extremo, es más de 3, pero bueno, sabemos que no lo es, porque es un whisky realmente de una calidad excepcional. Pero bueno, es lo que dice la etiqueta, y eso es ley. Bueno, vieron que es un color bastante más oscuro que el primero, que el Jameson. Acá puede ser esa nota de caramelo, puede ser algunas barricas que oscurecen más a whisky, ¿no? No es otra razón. El caramelo y la barrica, no. En boca sí se nota más una nota ahumada, un tanto salada, ahí sí se va a notar un poco más la turba. Es más intenso, mucho más intenso que el Jameson. Por eso este es un whisky como segundo escalón. Una vez que me abrieron las puertitas del mundo del whisky, por algún irlandés, casi seguro, nos ha pasado a muchos, yo ya empiezo por ahí con este tipo de whisky, que es más intenso en boca, más complejo en boca. Tiene esas notas ahumadas, tanto en nariz como en boca, se nota la madera. Y eso simplemente se logra porque dentro de este whisky, que hay, vuelvo a decir, más de 20 etiquetas puede haber, van a haber algunos de la empresa de Johnny Walker, que es viajero en realidad, algunos whiskies ahumados. Puede ser Talisker, puede ser Carlisle, puede ser alguno que, realmente esos dos son los que utilizan empresas, que le van a dar como esa pequeña notita ahumada de turba, más allá de la madera, porque es un whisky joven este todavía. Entonces, esa nota de humo viene más de la turba. Entonces, acá yo puedo diferenciar, entender que este producto es más intenso, más complejo y todo lo demás, a diferencia del irlandés. Pero bueno, también es uno de los whisky más vendidos por su precio, ¿no? Relación precio-calidad. Fíjense que es intenso, es bueno, pero es la primera gama de Johnny Walker. Entonces, nosotros tenemos rojo, negro, después viene el verde, después vienen los dorados, después el azul. Tiene que ver un poco más con la asociación de los colores, el color de las piedras preciosas de la reina de Inglaterra, que se nos fue hace poco. Así que le podemos brindar por ella con el próximo. Por lo tanto, son productos muy comerciales también, los colores de identificar. Lo mismo pasaría con chivas y todo lo demás. Pero bueno, vamos a agregarle un poquito de agua. Si quieren volver a tomar agua pura, ustedes también viene bien. Muy poquito. Lo mismo, el consumo. Aquel que lo quiera tomar solo, con hielo, con agua, con gaseosa, con jugos, está en cada uno. Ahora bien, si yo quiero hacer esto de forma más profesional, es como lo estamos haciendo, una copita de carta de degustación. Pero es un whisky que va muy bien con lo mismo. Esto yo no le agregaría mucho hielo, simplemente una piedrita, un cubito, acuérdense chiquito, para esa medida en ese vaso realmente, que es este vaso de whisky, ¿no? Es el típico vaso de whisky. Si yo pongo un poquito de whisky, le pongo 4 hielos, no voy a tomar nada. Salvo que se quiera tomar, que es otra alternativa, si es en verano. Que a mí me gusta, hay algún amigo que solemos ir a tomar whisky en verano y nos gusta mucho el estilo, es un Collins. ¿Qué es un Collins? Es en un vaso de trago largo, whisky, la medida de whisky, hielo, soda y una piel de limón. Nada más. No jugo, la piel. Ni rodaja tampoco. La piel, la parte amarilla.
que le dé un poco de aroma y nada más. Eso es un Collins, un whisky Collins, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que es algo, voy a sentir el whisky, es algo más refrescante, no es que lo inventamos nosotros, es algo internacional, y además así también es muy tomado por los japoneses. Así que whisky con soda, si lo quieren, y hielo. Pero bueno, Collins es un poco más. Como el Tom Collins, que es un cóctel a base de gin, jugo de limón y soda. Bueno, lo quiero más dulce, cambio por spray o tónica o la gaseosa que ustedes quieran, la ginger ale, si consiguen la gaseosa de jengibre, que queda muy bueno para el whisky, se consume mucho. Ambos, va bien. Es una forma también de poder venderle algunas de las que tienen ustedes, creo que bueno, no me sale el nombre, de la tónica con jengibre, la Santa Quina, o cualquier otra, y van realmente muy, muy bien con el whisky. Con este va mejor porque tiene más intensidad en sabor y aroma. Fíjense cómo yo, si le agregué un poquito esa de agua, sale o se pierde ese aroma medio picante y ahumado y me empieza a aparecer notas más dulzonas. Al menos en nariz. En boca se suaviza, por supuesto, pero en nariz cambia bastante. Cuando yo le agrego siempre un poquito de agua, baja la intensidad alcohólica, no solamente en la boca, sino especialmente primero en la nariz. Si, vamos a dejar acá. Si yo le pongo mucho hielo, acuérdense que lo que me va a producir, más allá de enfriar demasiado la bebida, y me va a llevar a las papilas gustativas muy frías, me lo va a adormecer. Eso es bueno si el whisky no es de gran calidad, llenando de hielo el vaso. Ahora, no es el caso de ninguno de estos. Tengan en cuenta que el que va a comprar una botella de más de whisky ya está metido en el tema. No es que nunca tomé whisky y quiero probar. No sé si pasa eso tan a menudo. Si sucede eso, tienen que ir a uno de los más suaves, como en este caso cualquier irlandés o el Jameson. O alguno de Malta, como vamos a probar ahora. No, primero está el doble black, perdón. Uno de Malta, después en el libro vamos a probar, eso también. Me parece ya es otro valor. Vamos a ir por el 1, 2, 3. Perdón que me mareé. No, el tercero sí. El tercero es el Glenlivet. Está bien. El tercero es el Glenlivet. Y acá ya estamos hablando de un single malt 100%. ¿Por qué? Porque es un single malt, porque dice 12 años, significa que acá hay un solo whisky de Malta que se fermenta, se destila 2 veces, se añeja, pero toda la barrica va a la botella. Se hidrata primero, ¿no? Para llegar a los 40 grados. Entonces, acá este whisky está diciendo que en la barrica de roble francés, de roble americano, de roble reconstruido en el coche, se llama Hodge Hill, como pequeño cerro, como decirlo en una traducción, cerro chiquito. Con la barrica llegan de 100, por ahí pueden reconstruir 80 y de las otras 20 construyen algunas más chicas, no se pierde nada. Sea que hayan tenido whisky americano, que hayan tenido vinos o cerveza o lo que sea, o si viene más de Francia, que haya tenido cognac o en algunos casos, si es de España, los famosos Jerez, que es muy buscado, o si es de Portugal, los famosos Oporto, ¿no? Son vinos que pasan mucho tiempo en contacto con la madera y le va a dejar a la madera algo que después la madera se lo va a transportar al vino. Así que, acuérdense que esta es una de las características que une tanto Escocia como Irlanda. Madera, roble, usado, ¿sí? De lo que sea. No hay problema. Después se verá las mezclas que ellos hacen. En este caso, un single malt, barricas X, o sea, de todas, pero ninguno de esas barricas tiene menos de 12 años.
acá tienen 12 años y hay uno solo, no hay uno de 12 y uno de 14, no, 12. Es una sola cantidad de barricas destiladas en Escocia, embotellado en Escocia y todo lo demás para que sea Scotch Whisky, y uno de los single malt más vendidos de todo el mundo. El más vendido, según los últimos datos que yo tengo, es el Glenfiddich, 12 años, la botella verde, la triangular, y le sigue Glenlivet, 12, ¿sí? Después están ahí tercero y cuarto el Glenmorangie, 10 años, y el Macallan, 12 años, el tradicional. Esos son de los whiskies, los single malt más vendidos. Se dice que los escoceses toman mucho Glenmorangie. Se escribe Glenmorangie, lo tienen, es un 10 años, la gente de Chandon, si no me equivoco, pero está. Así que bueno, pero vamos por el Glenlivet, que es el segundo de los más vendidos, pertenece a Pernod Ricard también. Es un whisky que está dentro de los Chivas, por ejemplo, Chivas 12 va a tener dentro este whisky, porque Chivas 12 es un blend y este es un single malt. De color van a ver que es bastante clarito, bueno, pero porque eso va a tener que ir las maderas, ni más ni menos, ¿sí? No. Puede tener una nota de caramelo, sí, todos van a tener, salvo que lo expliquen en la etiqueta, que no es el caso de ninguno de estos, pero bueno, es un color hasta más claro o casi igual que el Johnny rojo, ¿no? Ahí nótese que si son colores similares es por la cantidad de años. Yo acá ya tengo una nota mucho más frutal en nariz. Están en esas notas como de cítricos, de manzanas, de pera. Esas notas están siempre en los whiskies de este tipo. Por supuesto también lo que aporta, acuérdense, la madera, que son esas notas, pero bueno, siempre una nota de vainilla, siempre una nota de caramelo. Por acá estamos comprando uno, pero puedo comprar muchos. Pero estas son tips que, por más que sea el Glenfiddich 12, el Glenlivet 12, el Macallan 12, el Glenmorangie 10, por decir los 4 si no más vendidos, esas notas están en todos. Entonces, me ayuda para vender buenísimo. Y son notas que le gustan a casi todos. No por la dulzura, recuerden que esto no tiene nada, no es una pera dulce, no es una sidra, no. Ni una manzana dulce, ni una ensalada de fruta. Es el aroma, un descriptor aromático aportado por la madera. Muy perfumado, uno puede hablar de perfume, puede sin hablar demasiado de notas, pero bueno, vamos a tomar un poquito de agua, así vamos cambiando entre whisky y whisky. Los single malt ya son tomados más en forma, podemos decir que profesional o más de catador, ya que son productos más refinados, por decirlo de una forma, acá hay 100% cobre. Entonces son whisky que están más hechos para ser tomados puros, temperatura ambiente, pero no quita que le vamos a poner un poco de agua para abrirlo, o también que el cliente le pueda tomar con hielo, ¿no? Lo menos posible de hielo para no aguarlo, ni enfriarlo demasiado. Vamos a probar un poco. Fíjense que, está rico. Fíjense que en boca, vuelvo a decir, estamos hablando más para un tomador de whisky, que por ahí es el que se va a acercar a buscar un tipo de botella, o para un regalo. También viene bien porque tiene una relación precio-calidad muy buena. Queda una nota realmente de los cereales, se siente ese pan tostado, la verdad está muy rico. En el paladar no me va a arder mucho acá, sí me va a arder algo, obviamente, porque tiene 40 grados, pero es mucho más equilibrado, por ejemplo, que los anteriores. Y acá, obvio, porque es donde entra al cuerpo y ahí ya la temperatura y la graduación alcohólica hace sus efectos. Pero realmente el paladar en nariz es fragante, por decir, perfumado,
algo frutal, algo dulce en nariz, y en boca es bastante balanceado para lo que se hace. Es un whisky que también abre puertas, esas puertas al mundo de los single malt, porque si por ejemplo viene un cliente y no es de tomar single malt, lo dicen, ustedes pueden preguntar, yo sé que toman su tiempo y todo, está buenísimo. Consumís comúnmente whisky, traten de no trabarse como te yo, pero si te dicen que sí, que les gusta, bueno, yo puedo por alguna etiqueta un poco más intensa, como decir un Talisker, como puede ser un Carolina, que son un árbol, no me acuerdo bien ahora todo el listado que tienen. Entonces esos son whiskies más intensos. En cambio, Aberlour, son whiskies que tienen más cuerpo, hay que entenderlo. Y este es así como el Jameson, es la puerta de los whiskies tipo estándar, vamos a llamarle, también escocés o irlandés. Este estilo de whisky es el que te abre la puerta al mundo de los single malt. Sea el Glenlivet, sea el Glenfiddich, sea el Glenmorangie, el Macallan por ahí un poco más arriba de precio. El Cardú también suele tener una buena relación precio-calidad. Entonces se encuentran esos whiskies como el primer escalón para los single malt. Para meterse en ese mundo, que es muy diferente a los blends. No es que sean ni mejores ni peores, son diferentes estilos. Esto es lo mismo que la cerveza roja no significa que sea inferior a la cerveza negra, o que la cerveza negra sea más o menos que una golden. Entonces, ya lo vamos a ver un poco, pero acá realmente ya estamos hablando de un tomador como un segundo escalón, un tomador de whisky. Si un libre 12, 15, 18, obviamente, cuanto más arriba, más caro. Eso es lo que yo decía de los whisky, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un 12 que puede salir 15.000 pesos, y un estándar que puede salir exactamente la mitad? Bueno, tienen que ver los años de medicamento. Ustedes, yo le hago este juego nada más, que también se lo pueden hacer al cliente. Este es un 12 años. Imagínense que cuando se estaba haciendo este whisky, hace más de 12 años, pero vamos a suponer 12 años. Piensen ustedes que estaban haciendo hace 12 años. Y se acuerdan. Entonces, pero había una persona que estaba haciendo este producto para que vos lo tomes ahora. Imagínense uno de 15, uno de 18, uno de 21, uno de 25, uno de 30. Es el tiempo, esos 12 años que está guardadito acá, que lo están cuidando, ¿sí? Que lo están probando anualmente, cómo se va desarrollando el producto, cómo se va transformando. Entonces, todo eso hace que el valor obviamente suba. Imagínense uno de 50 años. 50 años significa que la persona que lo empezó a hacer ya no está más trabajando. Eso es el Master Blender o Master Distiller de la empresa, que, por ejemplo, un Johnny Rojo, perdón, la tengo en el rojo, Johnny Blue, que tiene whisky hasta 30 años, es lo mismo, sale tan caro. Bueno, pero tiene whisky 30 años, tuvieron en una barrica, siendo cuidados de la mejor forma, en Escocia, ¿sí? Produciendo una magia dentro de la barrica, del tiempo que va transformando todos esos productos, es realmente un manjar. Entonces hay que comprender por qué sale 60.000 pesos, 50, 60, no me acuerdo los precios. Yo no me acuerdo los precios, yo sé tomar, no comprar. Pero entender por qué un whisky ultra premium tiene que ver con todo su proceso de elaboración, pero específicamente es el tiempo que está en barrica. Si yo estoy hablando que esto le da entre 60 y 70% de la calidad del producto, los aromas, los colores, los aromas y los sabores, bueno, cuanto más tiempo está, más tiempo en cuidado, más, cada año es plata, es mucho dinero. Y no solamente eso, sino recuerden que en el proceso de añejamiento se evapora parte del alcohol y eso hace también reducir el volumen. Ese alcohol que se va evaporando es cada vez más malo. Entonces, eso malo va a llegar un momento en que
tan bueno lo que quedó adentro, que es el momento de embotellar, sea de 15, de 18, de 30 o de 50. Creo que 81 salió ahora el máximo hace poquito, si mal no me equivoco, Macana. Pero bueno, son ediciones muy específicas. Pero el tema es eso, entender de que los años es dinero, porque no es solamente, lo guardé ahí y lo voy cuidando, no. Es la microoxigenación que se va produciendo en la barrica, que va haciendo que esos alcoholes más volátiles, más malos, vamos a llamarlo, se van evaporando y vaya quedando siempre lo mejor. Se evapora alcohol, se evapora líquido, queda menos. Nunca menos de 40 grados, ¿no? Obviamente, porque si no, no puede ser un whisky. Pero son productos que por ahí quedan de 50 y después se hidrata o no, porque hay productos, hay algunos whisky que no se hidratan. Así que bueno, realmente bien perfumado. Le vamos a agregar un poquito de agua, muy poquito. Y es más perfumado todavía, porque al perder un poco el agua, lo que hace es perder un poco el alcohol, evaporarlo, hidratarlo, y te queda un perfume re rico, mira, para un poquito. La verdad que en boca queda más liviano, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si yo le agrego mucha agua, puede ser que el whisky después se me quede aguado. Va a ser interesante en nariz, pero por ahí demasiado suave en boca, dependiendo de lo que uno quiera. Si no, está todo bien. Lo mismo que ponerle el cubito, darle 3 o 4 vueltas y listo. Un pequeño tips que está bueno por ahí para que ustedes puedan jugar con algún cliente. ¿De dónde sale? No tengo hielo acá, porque no uso, no me gusta. Un whisky on the rocks, o en las rocas, que se sirve en un vaso de whisky, que yo acá tengo agua. Se coloca 2 o 3 piedras de hielo y el whisky. Eso sale porque hace muchísimos años, cuando se empezó a consumir mucho el whisky escocés, particularmente los single malt, aquellos que eran medio ahumados, todas las destilerías están sobre un arroyo, no un río, sino sobre un arroyo, una vertiente de agua que después desemboca generalmente en el río Spey, que es el más grande. Pero el río Spey no se puede tomar agua para elaborar whisky o cerveza. ¿Sí? El agua es pura, pero no se puede, está prohibido. O sea que los salmones es la principal rama por donde salen y habitan. Entonces el río Spey no se toca. Y acuérdense que los salmones es otro de los negocios muy grandes que tiene, de ingresos económicos que tiene Escocia. Así que si quieren buscar un maridaje, siempre con cualquier whisky escocés con un buen salmón, aunque sea chileno o argentino, va a ir bien porque su naturaleza es similar. Utilizan el mismo agua. Para un whisky ahumado, un salmón ahumado, y quedamos todos contentos. Bueno, whisky on the rocks, whisky en las rocas. En épocas donde los whiskies escoceses eran más intensos, o sea, estamos hablando antes del 1850, una de las formas que solían encontrar para tomar y en cierta forma hacerlos un poco más suaves era agarraban piedras del arroyo, esos arroyos tienen agua fría, las piedras están frías, lo colocaban no en un vaso, sino en un recipiente más grande, no existía el vaso para ellos, un recipiente más grande, un casco con seta, realmente podía ser hasta de cobre, una jarra, y le agregaban varias piedras frías y el whisky. ¿Qué hacían las piedras? Era como enfriar un poco, bajarle un poco la temperatura al producto, pero sin aguarlo, eran muy piolas, sin aguarlo. Yo pongo un hielo hecho de agua, el hielo se empieza a derretir y empieza a aguar el producto y bueno, obviamente será más suave. Pero yo no lo quería más suave, simplemente un poco más fresco, no existía de heladera. Obviamente también podían poner la botella en el arroyo, pero era más peligroso
se la llevara la botella. Entonces directamente on the rocks significaba que yo le ponía las piedras frías sobre esa jarra, o ese jarrón, y cuando lo terminaba de tomar las piedras, otra vez al río, al arroyo, y ahí se ponían frías otra vez para ser tomadas. Lo enfriaban sin agua. Está buenísimo. Es como poner un poco de la leche. Pero bueno, no había, así que puede ser que encuentren algunas piedritas que se venden para poner en el freezer y todo lo demás. Todo sirve en el momento de vender, ¿no? Si no, simplemente con dejarlo medio hora en la heladera, ya me lo va a bajar la temperatura y va a estar un poco más fresco y bueno para ser tomado sin diluir. Así que bueno, esa es la historia del whisky on the rocks, con las rocas, con las piedras. Era piedra de verdad, bueno, no es joda eso, era piedra de verdad. Así que bueno. Y ya que estamos con el Glenlivet, salió la reina que se fue. Estamos hablando de un whisky single malt, así que tenga buen viaje. Muchas destilerías le han dedicado a la reina gran cantidad de whiskies, así que simplemente por eso, de buen whisky. Bueno, el cuarto que tienen ustedes es un Johnnie Walker doble black. ¿Qué significa? Ya se lo ven, es más oscuro. El doble black está utilizando barricas un poco más tostadas por dentro, además de utilizar algún whisky que tenga más turba. Más turba que el tradicional, que el 12. Fíjense que el 12 dice 12, el black. En doble black no dice 12. No es un 12 años. Por ley más de 3. Eso se logra con whisky más jóvenes que tengan esa nota un poco más como más de turba, más de madera. Y el color, obviamente, más que nada, vamos a querer por el tema de las barricas. Las barricas, cuando son tostadas por dentro, cuanto más tostado, más oscuro va a ser un poco el color que le va a aportar. Por lo tanto, el color va a venir de esos dos lados. Yo sigo todavía en la boca, tengo el Glenlivet que me gustó mucho. Yo soy muy fan de los single malt. Así que voy a tomar un poquito de agua. Acá lo estamos probando con un tema de intensidad, más que de calidad o lo que sea, ¿no? Vamos como subiendo de a poquito, pero en intensidad de aroma y de sabor. Porque imagínense que si yo arranco por ahí con un americano, que es más dulzón, más intenso, lo vamos a ver. Cuando voy y llego al irlandés, el irlandés me parece agua. Entonces voy subiendo de jamoncito. Este ya me da, es un whisky interesante para, yo creo que es la alternativa o el plan B para aquel que toma Johnny Negro, que es el whisky de los whiskeros. Los whiskeros, Johnny 12 no falla. No te voy a decir el Chivas 12, porque el Chivas 12 es mucho más perfumado, más suave que este, pero aquel que decís, bueno, mira, si sos consumidor, probaste este, tiene una nota más ahumada, más dulzones y saladas. Esa es la diferencia. Es una muy buena alternativa, como para tomar algo diferente, porque para la botella se parecen. Y es el concepto de lo que quiso hacer Johnnie Walker. ¿No? Una nota más ahumada, una nota más de color más oscuro, que es como una alternativa u otra posibilidad que ya toma el Johnny Negro. Que para nosotros es Johnny Negro en la calle. Así que le damos un poquito de agua. Bueno, hay que estar hablando acá de tomando whisky, no es fácil, te los aseguro. Sí es rico, pero... Bueno, vamos por el doble black. El doble black, en este caso, fíjese que tiene unas notas más ahumadas que hasta por ahí me pueden rechazar de entrada. Eso yo tengo servidos un poco, pero es la característica del producto. Esa nota ahumada, rechazo no por lo malo, ¿no? Sino que me reacciona, porque tiene notas ahumadas, se nota más acá la turba, ¿sí? Que tiene una nota más turbosa, ese ahumado salado, intenso, fenólico, eso. La turba tiene notas de iodo, como se le suele decir, del clavo de olor, notas de dentista, como le solemos también decir. Es muy difícil transmitir el aroma de la turba
si uno nunca la sintió, es muy difícil. Ahí en Argentina sí, en la Patagonia, y especialmente en las Islas Malvinas, está lleno de turbidez. No se utiliza para nada, pero podría utilizarse en algún momento. Bueno, hay algún whisky argentino que estaba haciendo pruebas con turba nacional. Obviamente mucho más suave. No es lo mismo nuestro océano que el Mar del Norte, ¿no? Que es bastante más intenso. Bueno, fíjense que es dulce, pero es dulce raro. Es como de madera, pero raro. Esa es la turba. De ahí encuentro bien la turba. Así que vamos a probarlo. En boca tiene una complejidad bastante interesante. Más noto esa nota turbosa, como esa madera un poco salada, vegetal. Recuerden que la turba es tierra con un montón de plantas de hace un montón de años al lado del mar. Donde hay algas, bichitos, de todo, ahí, que quedaron ahí. Eso al secarse, después le va a transmitir el aroma y, por supuesto, el sabor a la cebada y posteriormente a los destilados, a los dulces. No, recuerden siempre eso, la turba es ahumado salado y la madera es ahumado más dulce, más frutal. Bueno, acá yo no siento tanto lo frutal. Acá se nota más esas notas marinas, por decirlo de alguna forma. Así que está en lo correcto, es una buena alternativa. Si me dicen que es más intenso, sí, es más intenso que el Johnny negro. No sé si el doble, pero sí es más intenso. Entonces eso también. Sos tomador de Johnny, probate el doble black, más intensidad, ideal para un chocolate, con algún puro, con una habana, con alguna picada, una picada intensa, ¿no? También, ya. No vayan con un queso por salud porque no va a parecer nada, pero sí con algún queso así tipo fermentado, tipo sardo, un roquefort, que se peleen ahí arriba, que se peleen. Hacer más muy intenso, está bueno. Si no, lo otro sirve simplemente para, es como tomar agua, para diluir, para degustar el producto, pero lo mismo con chocolate. Si voy con un chocolate suave, chocolate con leche, sí, me va a ayudar, pero si voy con un chocolate amargo, un chocolate con pimienta, con curry, bueno, hay un montón de chocolates ahora saborizados, también va bien. Siempre tengan en cuenta que esto está más arriba. No hablo de plata, no hablo de calidad, simplemente hablo de aromas, de sabores y de intensidad juntos. El aroma y el sabor. De intensidad, entonces, es una buena alternativa para aquellos que sean consumidores del Johnny negro, como un plan B, para disfrutar entre algunos amigos. Así que, la verdad que este iría bien una piedrita de hielo, ya que, como es tan intenso, el hielo me va a suavizar un poco en boca, me va a quitar una nota alcohólica en nariz, en boca también, ¿no? Suavizarse en filas. Y realmente va a ser más tomable. Pero bueno, más que nada es esa alternativa para... Acá ya estamos hablando de un cliente más whiskero. Más whiskero es que ya conoce más el palo de los whisky, que ya ha tomado Johnny, que ha tomado Chivas. No se lo ofrezcan a un consumidor de Chivas. ¿Por qué? Porque Chivas 12 tiene una característica más parecida al nivel 12, que es más suave, más fácil de tomar, y este no. Entonces, vamos al cliente de que agarran un Johnny negro o un rojo, pero no tampoco de los dorados porque son mucho más suaves. Entonces, tiene una intensidad bastante importante. Pero bueno, bien, es un whisky de invierno, podría ser un whisky para estar tomado en la Patagonia, y eso me ayudaría mucho porque también toda la sensación al lado, ¿no? de un hogar, el sentido fuego, el pleno invierno, de la nieve, bueno, me va llevando. Entonces también poder aconsejar el tiempo de consumo.
el tiempo climático de consumo. Así que bueno, pero recuerden, no hay que vaya para un Chivas o para un Glenlivet o un Glenfiddich, eso más suave, más ligero para tomar que un Jameson, ofrecerle esto porque es el día y la noche. Te dice, yo quiero algo intenso, relación precio-calidad muy bueno, intensidad, notas ahumadas de madera y ahumadas de la turba, cosa que en otro whisky que se siente la turba son muchísimo más caros. Así que bueno, la verdad muy interesante. Le voy a agregar un poquito de agua, como a todos. Ahí estamos. Muy poquito, lo mezclo. Igual mis copitas son chiquitas. Wow, y fíjense cómo cambia. Se pierde totalmente la nota de alcohol y se eleva todo lo ahumado. Ahora siento, vuelvo a decir, es muy difícil de explicar, ¿no? Pero es el ahumado dulce y el ahumado salado combinado. La verdad que el producto está muy bueno. Pero es muy difícil también para ustedes transmitir un cliente que es la turba, el cambio de la turba, de las cuaresmas cuaternarias, de las algas que se murieron hace 500 millones de años y lo estás. Bueno, es parte de eso, pero aunque el ahumado salado del mar es mucho más viable. En boca también baja la intensidad del alcohol y se nota mucho las notas ahumadas. Así que bueno, es un muy rico whisky para. Yo creo que es muy importante cuando me preguntan a mí, ¿qué whisky te gusta? Me gustan todos, el tema es todos, que revive, todos. El tema es en qué momento voy a tomar el whisky. Entonces, lo mismo le va a pasar a ustedes por ahí con un cliente. Este no es un whisky de aperitivo, no es para antes de comer, es para después de comer. Entonces, si ustedes pueden ayudar al cliente, orientarlo y decirle, mira, el whisky, ¿lo vas a tomar antes o después de comer? Es una alternativa. Ponete para después, no va para antes. Como un Jameson o un Glenlivet, o por el Jameson, va para antes, porque es más aperitivo, liviano, y un Glenlivet puede ir antes o después, porque también viene muy bien con un bajativo, más suave. Pero con personalidad, por eso el single malt es mucho más fragante y todo. Un irlandés me da como un aperitivo, un single malt puede ser aperitivo o puede ser final de comida, bajativo, digestivo, si lo quieren llamar. En este caso, el doble black es digestivo, o sea, después de la comida, después del café, después de todo. Y irte a dormir con ese aroma en boca, si lavarse los dientes, pero con agua nomás, entonces te va a quedar el aroma un largo tiempo. Pero es también el momento, ¿no? Va a pasar lo mismo con los americanos, que ahora lo vamos a ver, o con cualquier whisky, como con cualquier trago. El momento para mí, eso es una de las cosas más importantes. El momento significa antes o después de comer las comidas, vamos a suponer que de noche, o por eso funciona como un aperitivo, o como un bajativo, como un final. Así como existe el final de fiesta, el final de comida. Tiene que ver el clima, dónde lo estoy tomando. No es lo mismo tomarlo, con todo respeto a lo que voy a decir, pero en Santiago del Estero con 40 grados a la sombra, que tomarlo en, no sé, en Bariloche en invierno. Entonces, yo creo que eso también mentaliza el momento del clima, no solamente por la temperatura, sino que también mentaliza. Si yo lo estoy tomando, yo sé que el chico hay locales de Bariloche, Neuquén, San Martín, bueno, yo me imagino en una ventanita mirando como nieva, ¿sí? Y tomándome un whisky, voy a buscar un whisky que me haga entrar el calor, o sea, voy a arrancar con el doble black, recontra va, o el Glenlivet también. Pero busco eso, porque afuera, en mi momento sé que afuera hay 0 grados,
o menos, mejor dicho. Pero yo estoy en un lugar cubierto. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, sea invierno, sea verano. Yo en lo personal, por ejemplo, a mí me cuesta mucho en verano, cuando hace calor, tomar whisky ahumados. Me gusta más en invierno. Y bueno, eso también lo pueden buscar de cómo, si viene un cliente, cómo ir vendiendo whiskies, dependiendo o si lo van a querer para Buenos Aires, o si lo quieren llevar de viaje, o el antes o después de la comida. El momento, eso es importante. Después, bueno, el hielo, el agua, eso sería, porque cada uno después lo toma en su casa como quiera. Pero el momento es indispensable, tanto en hostelería como en lo que tiene que ver con los whiskies o los mismos rones que probamos otra vez, ¿no? Buscar ese momento, que sea el ideal. Bueno, vamos a tomar un poco más de agua, estoy viendo el tiempo, vamos bien. Nos quedan 18 minutos, así que 18 minutos es suficiente para los whiskies americanos o American Whiskey, ya que, ¿qué sucedió? ¿Por qué tienen la E de Irlanda si no tiene nada que ver el whisky? Hay una película que se llama Las Pendellas de Nueva York, en donde se pelean los ingleses, perdón, los escoceses contra los irlandeses y que van ganando los irlandeses. Esto es real. Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos se hizo más importante los irlandeses que los escoceses, y aparte eran más. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Inglaterra mandaba a colonizar, no mandaba a ingleses, los ingleses eran los jefes, mandaban a los irlandeses, los escoceses, que se maten, entre todos. Prevaleció realmente digamos un poco más la cultura irlandesa, y entre los cuales los irlandeses que sabían hacer, al igual que los escoceses, cerveza y whisky. La diferencia es que los escoceses iban a hacer whisky, los irlandeses iban a hacer whisky. Como prevalecieron los irlandeses, quedó la E. Ahora bien, cuando ellos llegan a Nuevo Mundo, a la Nueva Inglaterra, Estados Unidos, van a buscar cebada, por ellos sabían trabajar con cebada, o a lo sumo trigo. Llegan a Estados Unidos, dicen, bueno, vamos a hacer cerveza, vamos a hacer unos whiskycitos. ¿Dónde está la cebada? No hay. Prácticamente no hay. Pero si no hay cebada, ¿qué hacemos? Vamos a sembrarla. Sí, pero tarda un montón. Está lleno de esto. ¿Qué es esto? Choclo. ¿El choclo qué es? Maíz. Porque también tengan en cuenta el clima. Entonces, había tanto maíz, dijeron, bueno, es un cereal, vamos a hacer lo mismo, el mismo sistema. Si yo elaboro una cerveza de maíz, voy a hacer una cerveza mucho más perfumada, pero más suave, en principio, es como una cerveza de trigo. Son más suaves, unas notas cítricas. En realidad, cerveza de maíz puro prácticamente no hay, con muy poca. Es como el arroz, que da un volumen, pero con poco sabor. Entonces, lo que empezaron a hacer fue, vamos a usar esto, lo que tenemos acá, maíz. Trajeron los alambiques, eso no hay tanto problema. Esto era el problema. Hay barricas, venían algunas barricas, obvio. ¿Qué barricas entraban en Estados Unidos? Especialmente aquellas familias que tomaban mucho cognac o vino francés, ya que la colonia francesa era muy importante dentro de Estados Unidos. Además, los franceses son los que ayudaron a tener la independencia de Estados Unidos. De ahí hay uno de los condados, uno de los estados, perdón, de todos los estados de Estados Unidos, uno de los estados es Kentucky, era donde había muchas familias francesas que se hacían traer sus vinos desde Francia en barrica. ¿Y qué decían las barricas? Decían Borbón. ¿Por qué? Porque Borbón es una palabra francesa, es un estilo de una familia. Entonces, las barricas que decían Borbón, que habían traído diferentes tipos de vinos o cognac, venían buenísimos porque después los franceses las tiraban, no sabían qué hacer. Hasta que descubren la gran cantidad de bosques de roble español, perdón, de roble americano, no roble en realidad, que hay en Estados Unidos. Pero bueno, de ahí queda, al día de hoy, Kentucky es el estado donde se hace el Bourbon. ¿Qué dice la ley? En este caso un Jim Beam. ¿Qué dice la ley? 51% mínimo de maíz. Esto tiene aproximadamente 70.
no más de 80. Entre 51 y 79. Si tiene 80 es un corn whisky, que también hay, pero no es de gran calidad o no se consume demasiado. Entonces, ¿qué dice la ley? 51% mínimo de maíz, porque dice ahora. ¿Qué dice la ley? Barrica nueva de roble americano. Ni francés, ni usado, ni chino, ni español, ni nada. Tiene que ser roble americano. El maíz, todo tiene que estar hecho dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Es una forma también de cuidar lo suyo. Así que American Whiskey, todo Estados Unidos. Bourbon, Kentucky. Más allá que siempre hay una letra chiquita y se puede hacer alguna modificación, vamos a probar el Bourbon más vendido, de todo el mundo. Shipping, etiqueta blanca, después está black. Va a variar los años. Este no dice, realmente los americanos dicen muy poco la edad, es aproximadamente un whisky de 4 años. Sí sabemos que el mínimo son 2, ya difiere de los escoceses y los irlandeses. Y más que nada difiere porque el roble nuevo y el maíz cambian totalmente. Van a ver que es un color un poco más intenso, más dorado intenso. El nariz cambia totalmente. Lo que siento en nariz es una mezcla de choclo quemado, que tiene que ver, con todo respeto, ¿no? Pues está bueno. Es el maíz. Siento esa dulzura con el maíz, pero siento mucho la madera. Y acá hay que entender que la madera es muy importante en los Estados Unidos porque es madera nueva. Eso le va a aportar muchísimas notas al whisky. En un escocés, si es 60-70, acá tal vez sea más todavía. La diferencia es que es menor tiempo. Vamos a probarlo. Acá siento un poco más la nota alcohólica. Tengan en cuenta que este debe ser el whisky más joven de lo que venimos probando. Entonces, tal vez algún proceso de alcohol, de añejamiento, hace que sea un poco más ardiente, por decirlo de alguna forma. Pero realmente es el bourbon más vendido, es uno de los más utilizados en coctelería, particularmente. Muchos cócteles llevan un bourbon americano, o sea, en este caso, Jim Beam o cualquier otra marca de las buenas que tienen, pero relación precio-calidad es un bourbon realmente que no falla. ¿Es más difícil de tomar solo? Sí. Entonces, por eso se utiliza mucho coctelería, bueno, con Coca-Cola, con alguna ginger ale también va muy bien, con Sprite va muy bien, como si fuera un mojito, pero con miel y todo eso va muy bien. Cócteles como el Old Fashion de Manhattan, o sea, muy versátil para coctelería. El whisky sour, que es con jugo de limón, clara de huevo y azúcar. Después, si quieren, ustedes pidan recetas y se las pasamos, no hay ningún problema. Estamos en la escuela de coctelería, así que acá recetas es lo que sobra. Y realmente también el producto va muy bien para ser tomado con hielo. Más allá que el yankee, el americano, se acostumbra a tomar en un vasito como de agua, el nuestro de café, te trae puro, tuco, y después una cerveza. No toman en vaso de whisky mucho. Por ahí es un vaso más chico, sin hielo, sin agua, pero eso tiene que ver con una costumbre popular. Lo ideal siempre es ir probándolo de a poco y que sea un poco más suave. La forma de que sea más suave puede ser con hielo, puede ser con agua, con alguna gaseosa. Eso va a hacer que me suavice un poco el whisky, ya que también tiene 40 grados de alcohol, pero al tener menos tiempo de añejamiento, menos tiempo de la barrica, voy a la barrica más grande para responder, la que entra en una mochila. Me pierdo lo de la barrica. Me ayuda el añejamiento, es donde recuerden que se evaporan algunos alcoholes más volátiles y eso hace que el producto sea más amable en boca. Vamos a agregarle un poquitín de agua. Vamos a mezclarlo. Después estarán ustedes cuál les gusta más y todo. En general es muy difícil que venga un cliente y una madera terrible se siente. Venga un cliente y me diga, yo me quiero llevar un bourbon para tomar solo. Cuesta un poco más, no es tan común, pero sí está bueno porque a nariz
como la mezcla de maíz y la madera nueva lo hace más dulce, también es como una sensación más fácil también para convencer y tomar el whisky, que si tengo una complejidad de los ahumados y todo lo demás. Entonces acá es vainilla, caramelo, pan tostado, es lo que se siente en este estilo de bourbon, o la mayoría de los bourbon. Tengo Maker's Mark, tengo varios más que obviamente van ganando en años. Este tiene alrededor de 4, el Black tiene alrededor de 6. Entonces van ganando en años y la madera también le va aportando muchas notas a madera. Y lo que sucede, que a medida que va pasando el añejamiento, se van suavizando algunos alcoholes. Entonces los hace más fáciles de tomar, ¿no? Más amables. No fáciles porque sea malo, ni nada por el estilo. No, más amable en boca. Así que el bourbon es más para mezclar con la cerveza ideal, en coctelería o con hielo, con gaseosas. Es más difícil que venga un cliente y decirle el perfume que tiene cuando le agrega un poquito de agua, ¿no? Se pierde totalmente el alcohol, pero estoy en un taller de carpintería, ¿no? Haciendo una sala. Sin la carne, estoy haciendo el fuego en un taller de carpintería. No es prender fuego la carpintería. Las notas de caramelo, las notas de madera realmente son intensas pero agradables. Entonces, puede ser que tal vez alguna persona que no sepa mucho de whisky también puede ser como una puerta, pero con hielo o con agua. Una puerta para meterte en el mundo de los whisky por la sensación esa que tiene de dulzura. Muy, muy amaderado. Pero muy, muy interesante. Del estado de Kentucky, donde están los franceses, de los Bourbons, de ahí que sale el nombre, y el Bourbon más vendido de todo el mundo. El Jim Beam etiqueta blanca. No sé, tal vez sea un tip que a usted les puede llegar a ayudar si tienen alguna duda. Mira, este se me ha vendido en todo el mundo. Y uno de los más utilizados en coctelería, para mixear, para mezclar. Y una relación precio-calidad que está buena. Más allá de las otras marcas que tengan, ¿no? Por supuesto, no es que esta sirve y las otras marcas no. Simplemente algunas cosas como para diferenciar. Así que bueno, dejo el whisky, y me voy a ir a el querido llamado Jack Daniels. Yo dije que Jim Beam es el bourbon más vendido de todo el mundo. No. Pero es el whisky americano más vendido de todo el mundo. Porque el whisky más americano más vendido de todo el mundo es este, de Jack Daniels. Que no es un bourbon, porque está producido no en el estado de Kentucky, sino abajo, en el estado de Tennessee, que, a no ser Kentucky, no es un bourbon. Es un American whisky. Hay varios estados, ahí en Virginia también puede ser whisky, pero en Tennessee, que yo me acuerdo de 2 destilerías, de las más importantes, la Jack Daniels y Short Bickle, que es la otra, una muy cercana a la otra. Y Jack Daniels es Jack Daniels. Jack Daniels es una marca como decir Marlboro, como decir, no sé, Ferrari. Son marcas, bueno, Ferrari es italiana, ¿no? No tanto. Si me asocio más con lo americano, ahí sí termino en Marlboro, termino en McDonald's y todo lo demás. Pero son marcas, o Harley Davidson, van de la mano. De la mano. Son marcas muy yankees, muy yankees. El producto es realmente muy noble y es como que te dicen ellos, tiene nombre y apellido. Jack Daniels tiene varias versiones, esta es la etiqueta estándar, la que más se vende, después tengo los single barrel y algunas ediciones limitadas, los Gentleman Jack, tiene que ver la cantidad de años, después la mayoría. Pero se maneja con un 70% aproximadamente de maíz. Este alrededor tiene también de 4 a 5 años de añejamiento, más de 2, como dice la ley. Y realmente Jack Daniels es la pareja de la Coca-Cola.
Jack and Coke sale hasta allá en latita, en Estados Unidos por todos lados, y realmente es un whisky ya más, es como más personal, ¿no? Pues muchos actores, músicos, rock and rolleros, motoqueros, todos. Pero bueno, si voy a la nariz, tiene algunas notas similares al Jim Beam, una nota dulzona, propia del maíz, algunas notas caramelizadas, pero Jack Daniel's es Jack Daniel's, yo creo que es una marca, vende más la marca que el producto en sí, lo cual es buenísimo, no estoy criticando, he sido un gran tomador de Jack Daniel's, pero creo que siempre va con la Coca-Cola. Me parece, es como el Fernet. Creo que la mejor forma de tomar un Fernet, que ya vamos a ver como aperitivo y todo, es con la Coca-Cola. Y creo que un Jack Daniel's es exactamente lo mismo. Más allá de que son dos productos muy yankees, pero también son dos productos muy diferentes que van muy bien conjugados. Así que vamos a probarlo. Tiene una nota muy intensa de madera, buena. Tiene una nota muy intensa del maíz de la base. Acuérdense que, al igual que el otro, un 70% mínimo de maíz. Por más que yo me ponga la boca, me perdura el sabor. O sea, es importante que perdure, que se busque. Recuerden que acá estamos hablando de roble nuevo americano, varios años de añejamiento, estados donde la temperatura es un poco más alta. Se dice siempre que en Estados Unidos un año de añejamiento equivale a 4 de Escocia. Tiene que ver con el clima y tiene que ver con las barricas. Acá estamos usando en Estados Unidos, por ley, toda barrica nueva de roble americano, no se permite otra. Y en Escocia es la barrica que vos consigas. Vale todo. De cualquier lado va a servir, pero porque maneja más el tiempo. Entonces, pero bueno, esto tiene un par de años nada más, tiene 4 o 5 años y bueno, es muy diferente la elaboración. Todos son destilados de cereales, todos son muy interesantes para vender, todos tienen su propio estilo, y yo creo que por eso también es muy importante el momento en que ustedes puedan preguntar dónde lo van a tomar, cómo lo van a tomar, con quién lo van a tomar, en qué momento. Y eso me va a ir ayudando tal vez a buscar algún estilo propio de cada uno de los whiskies. Yo sé que es muy amplio toda esta charla, pero bueno, por lo menos han tenido un panorama general de todos los whiskies. Me quedan más o menos un minuto por lo que estamos viendo del tiempo, aparte para no hacer los problemas. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, que puede ser que hoy haya un poco más, porque en el mundo del whisky es poco el tiempo, pero más con la variedad que hay de etiquetas en general, las que tienen ustedes, que son muchísimas. Entonces, bueno, buscar el perfil de cada cliente segundos no es fácil, pero bueno, aquel que se para frente a la góndola de whiskies es porque algo sabe. Es muy difícil que vos te pares a ver una botellita. Por ahí sí el de gin, porque es algo muy nuevo, ni de los vinos ni hablemos, o de los licores, pero el que se para frente a una góndola o de whisky, cualquiera, el escocés, el irlandés, el americano, algo sabe. Algo sabe y algo está mirando, algo ha probado, a alguien le gusta. Si no es muy difícil, pues ya, hasta algunos nombres son difíciles de pronunciar. Entonces, en este caso, me está sonando el teléfono que hemos cumplido de la hora 30. En este caso, aquel que se pare en la góndola de whisky, presten atención especialmente con todo esto. Así que bueno, los dejo a todos. Este ha sido un martes 13
muy especial, espero que la terminen bien. Y bueno, vamos a buscar un escocés y a saludar, como se dice en Escocia, es a vuestra salud, a tu salud. Es l'Angeva, el l'Angeva a todos, algunos le arriba la copita, con cualquiera, salute, el l'Angeva, nos vemos el martes que viene a la misma hora. Gracias.